El título de la clase de hoy es El enemigo de la fe sencilla y está basada en Mateo 6, 25 al 34. Seguimos con el Sermón del Monte. Hoy tratamos un tema que, bueno, es muy de actualidad. Yo creo que es algo que está en los medios de comunicación, está en todo lo que leemos y vemos, y es una situación en que la sociedad cae. Yo, por usar otro título más coloquial, digamos que hoy Jesús nos dice no te estreses, y es de eso de lo que vamos a hablar, porque el estrés es algo que, bueno, incluso el Señor Jesús sabía que podíamos caer en ello y de hecho de Él nos habla, ¿no? La definición que da el diccionario de la Real Academia sobre el estrés es tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas y trastornos psicológicos a veces graves. Es decir, reacciones incluso físicas, no solamente psíquicas. Si buscamos definiciones más populares, cuando estás en una preocupación de tal situación en la cual no eres capaz de disfrutar de lo que tienes al lado, ni de la situación en sí, y no sabes ni cómo salir de ella. Y ante esa situación Jesús tiene una solución que explica en el texto bíblico que vemos hoy. Una solución que podríamos decir una solución sencilla, que es no te afanes, no te preocupes, no te angusties. Y en esta situación Jesús tiene esa solución que explica. Y lo hace de una manera concreta. Y en este texto lo podemos ver dividido en tres puntos, o tres obsesiones en las cuales normalmente nos estresa. Por un lado dice, no estés ansioso por la vida, versículo 25. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida. Hemos vivido algo angustiados durante todo este tiempo de pandemia. Pues cómo no, estábamos realmente preocupados por esta situación. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Has estado preocupado? ¿Has estado obsesionado? ¿Has cuidado que nadie te contagie, estar en situaciones de peligro? ¿O lo has vivido sin apenas cambios y has estado arriesgándote o arriesgando a otros? Desde luego este texto no nos provoca a que neguemos el peligro, a vivir negando que el virus nos podría contagiar, porque el Señor, y que no nos importe pensando que el Señor nos va a cuidar. No es eso lo que dice. Pero sí que te invite a estar de una manera relajada, no obsesionado, de una manera en que no estés tan preocupado que no puedes ni vivir. La segunda preocupación, no estés ansioso por las necesidades. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os angustiéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es vuestra vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Qué difícil, ¿verdad? Cubrir nuestras necesidades, la comida, el resto de gastos. ¿Qué padre o madre, qué persona en general no está preocupado por esas cosas? La verdad que aparecen las necesidades y queremos cubrirlas. Y en este tiempo ha sido para muchas personas complicado porque han perdido su trabajo, su situación económica, han tenido sorpresas que no tenían controladas debido a esta situación. No estresarse, la verdad que yo lo veo muy difícil. Y más cuando hay gente que depende de ti, de manera que todos aquellos padres y madres pues todavía tienen una preocupación mayor porque ya no es por ellos mismos, sino por los demás. Y Jesús no dice no te ocupes de esto, sino no te angusties por ello. Y lanza una pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego, como ejemplo, pues utiliza la naturaleza como testigo del cuidado que él ha tenido. Y pone unos ejemplos pictóricos muy bonitos que os animo a leer en el texto de Mateo. Habla de aves, habla de plantas. Te animo a que lo leas. Él le explica cómo el Señor tiene cuidado de todos ellos. Yo me voy a centrar en las enseñanzas, en su cuidado, y con eso es más que suficiente. Y te preguntaría, ¿te atreves a confiar en Él? Es decir, esto no te estoy diciendo que dejes atrás tus obligaciones o tus compromisos, sino que los hagas confiando en nuestro Señor. Desde luego Él va a suplir y Él va a ayudar a encontrar también ese sustento, pero no te obsesiones, esa es la enseñanza de hoy. No te afanes, no te angusties, Él cuida también de ti en todas esas circunstancias. Hay veces que debes confiar en su cuidado, ya que incluso la angustia desmedida no te va a conducir a nada.
Por eso dice ese tan gráfico texto que hay en la Reina Valera en el versículo 27, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Un codo a tu estatura, ¿lo has imaginado? ¿Crees ser más alto de lo que eres o más grande? Bueno, te diré que el texto bíblico es el original, cuando habla de esa palabra, esa estatura, lo que se ha traducido en Reina Valera por estatura, hilicán, significa también duración de la vida. Que sería entonces el texto como quién podría añadir un instante más a la duración de su vida por su propia voluntad. ¿Tiene así más sentido? Bueno, el otro también tiene sentido, porque hay veces que realmente lo que queremos es crecer a toda costa y pensar que nosotros tenemos medios para poder influir en nuestro, digamos, crecimiento físico. Y por eso se nos lo plantea así. ¿Quién puede añadir algo de duración a la vida o a nuestra estatura medio metro más? La verdad es que Dios ya lo hace, por supuesto, crecemos constantemente y también añade a nuestra vida cada instante que tenemos, debemos reconocerlo. El Señor lo hace, pero lo hace con cierto límite. Desde luego, el límite lo traza Él y Él lo pone. Y nuestra preocupación, por eso, debe ser trascendental de saber vivir en su voluntad, porque si no, estar preocupado constantemente por crecer más o por vivir más no nos ayudará ni a crecer ni a ganar un minuto más de nuestras vidas. Jesús nos dice que no nos ocupemos. Incluso recordar que en la oración del llamado Padre Nuestro, cuando Jesús está enseñando a orar a sus discípulos, se preocupa del alimento, ¿no? Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿de acuerdo? O sea que Él ya está preocupado por todo eso. Danos ese pan, Señor, pero no debe ser nuestra obsesión, no debemos estresarnos por ello. Y la tercera obsesión que se presenta en el versículo 34 dice, así que no os angustiéis por el día de mañana, el futuro. La verdad que si lo anterior era complicado salir de ahí, ¿quién no se preocupa por su futuro? La verdad es que el estrés en eso nos lo meten desde pequeño. ¿Quién no le pregunta a los niños, ¿qué quieres ser de mayor? Esperando que el niño sea feliz contando algo y a veces lo que estamos es estresándole en ese tipo de preguntas. Cuando eres muy pequeño es fácil de contestar. Puedes contestar, quiero ser un superhéroe o una superheroína. O bueno, hoy en día te dirían, quiero ser un youtuber o un influencer. Pero yo recuerdo cuando era más joven, había un chico en nuestra iglesia que le gustaban mucho los animales y él decía, yo lo que quiero ser de mayor es pescadero para estar con los animales. Luego pasó el tiempo y se dio cuenta que su relación con los animales no es la misma que la que tienen los pescaderos. Actualmente, a punto de casarse, es alguien que se dedica más al mundo, digamos, de la biología, ecología, animalismo, y está ocupado y preocupado también por temas de la naturaleza y por bichos tropicales. No os angustiéis por el día de mañana. Eso no significa que no estudiéis, que no te prepares, que no ahorras, que no inviertas. Los creyentes no estamos exentos de responsabilidades hacia nosotros y hacia otros. Por eso debemos trabajar y ocuparnos en preparar un mañana, pero hacerlo desde la perspectiva de Dios. Esa perspectiva nos la da el versículo 33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este texto nos habla de prioridades. Si entendemos el texto, lo que nos dice es que todo en algún momento estará en su lugar y el Señor añadirá aquello que nos falta. El versículo 34 dice, porque el día de mañana traerá su propia preocupación, basta cada día su propio mal. Swindoll en su explicación dice, vivamos un día a la vez, no contaminemos el día de hoy con los problemas de mañana. Y lo que hay que buscar es el reino de Dios y su justicia. John Stott, tratando de este tema, explica cómo los cristianos debemos buscar esa justicia para todos, que solo es posible dentro del reino de Dios. Por eso debemos amar a los demás y una muestra de amor es compartirles el Evangelio, hablar de lo que Jesús está dispuesto a hacer por los demás. Eso es lo que nosotros también llamamos salvación, que implica, en primer lugar, saber que en Jesús lo que hay es
una aceptación de ti mismo, de tus circunstancias personales, y desde ahí empezar a construir, empezar a crecer y a cambiar también ese mañana, pero sin preocupación. Como dice el Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, las victorias hay que ganarlas partido a partido. El texto acaba diciendo: basta a cada día su propio mal. Aprende a vivir un día a la vez. Cuando toca será lo que nos dé la victoria sobre ese enemigo sutil de la fe sencilla, ese estrés desmesurado que nos bloquea. Nuestra primera ambición debe ser estar con el Señor, vivir en su voluntad, y que el resto de las ambiciones secundarias sirvan también para acompañarnos en esa situación suprema que nosotros no podemos controlar y que debemos dejar en sus manos, en las manos del Señor. Yo traduzco esto en: aprende a priorizar, que el Señor sea tu prioridad en tu vida y Él te ayudará en el resto y Él te guiará en su camino. Que el Señor te bendiga, que puedas descansar en Él. Seguro que lo mereces, debes buscarle y en Él encontrarás esa paz. El Señor te bendiga esta semana.